sistema solar no fuera la regla, sino una rareza cósmica? Hoy sabemos que la mayoría de los sistemas planetarios descubiertos no se parecen en nada al nuestro. Planetas gigantes pegados a sus estrellas, órbitas caóticas, mundos que no deberían existir según las viejas teorías. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Vivimos en el sistema solar más extraño del universo? Bienvenidos a El Científico de los Sueños. Hoy nos adentraremos en uno de los mayores misterios de la astronomía moderna: la formación de sistemas solares, los exoplanetas, el papel de Júpiter, la estabilidad orbital y lo que todo esto significa para la vida en el universo. Un viaje científico, profundo y relajante, pensado para asombrarte y acompañarte mientras te quedas dormido mirando las estrellas. Quédate hasta el final, porque estamos a punto de descubrir algo que podría cambiar nuestra idea del cosmos. Y si disfrutas este tipo de ciencia narrada con calma, suscríbete y acompáñanos cada noche. Durante siglos los seres humanos miramos al cielo con una convicción silenciosa. Nuestro sistema solar debía ser normal, no necesariamente especial, no único, no extraordinario, simplemente típico. Esta idea no nació de la arrogancia, sino de algo mucho más profundo y humano: la costumbre. Vivimos aquí, observamos estos planetas, aprendimos sus movimientos, construimos teorías basadas en lo que teníamos frente a nosotros. Y cuando no hay puntos de comparación, lo familiar se convierte automáticamente en el estándar. Desde los antiguos astrónomos hasta la ciencia moderna, el sistema solar fue durante mucho tiempo el único laboratorio planetario disponible. Copérnico, Kepler, Galileo y Newton descifraron las leyes del movimiento celeste observando a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Todo lo que sabíamos sobre cómo debían comportarse los planetas provenía de esta única muestra. Y esa muestra parecía ordenada, elegante, casi perfecta. Órbitas predecibles, planetas bien separados, un sol estable en el centro, nada que sugiriera rareza. Aquí aparece el primer gran sesgo, el sesgo de la casa. Cuando solo conoces un vecindario, asumes que el resto del mundo se parece a él. En ciencia, esto se traduce en usar nuestro entorno inmediato como modelo universal. Durante generaciones, la pregunta no era ¿qué tan común es nuestro sistema solar?, sino ¿por qué otros sistemas serían distintos? El universo, se pensaba, debía repetir el mismo diseño una y otra vez. Este sesgo no era exclusivo de la astronomía. Ha ocurrido muchas veces en la historia del conocimiento. Durante siglos se creyó que la Tierra era el centro del universo, porque así se sentía. Se asumió que el clima, la geografía y hasta la biología humana eran universales. Y cada vez que la ciencia logró mirar más allá, la realidad resultó ser mucho más diversa, más extraña y menos cómoda de lo esperado. Pero durante mucho tiempo no había forma de comprobarlo. No podíamos ver planetas alrededor de otras estrellas. No existían telescopios capaces de detectarlos. Las estrellas eran puntos lejanos, inalcanzables, y los planetas parecían privilegio exclusivo del Sol. Así, el sistema solar no solo era nuestro hogar, sino también nuestro único ejemplo. Y un solo ejemplo, por definición, no puede revelar si algo es común o excepcional. Con el paso de los siglos, esta suposición se volvió tan sólida que dejó de cuestionarse. Las teorías sobre la formación planetaria se construyeron para explicar exactamente lo que veíamos aquí. Si un modelo funcionaba para nuestro sistema solar, se consideraba correcto. No porque fuera universal, sino porque no había evidencia de lo contrario. La normalidad del sistema solar se convirtió en un axioma silencioso de la astronomía. Pero toda ciencia madura
llega a un punto crítico, el momento en que una pregunta incómoda emerge. En este caso, esa pregunta fue tan simple como perturbadora. ¿Y si lo que llamamos normal es solo el resultado de nuestra perspectiva limitada? ¿Y si el sistema solar no es un molde, sino una excepción estadística? Esta pregunta era, durante mucho tiempo, casi imposible de plantear seriamente. No por falta de imaginación, sino por falta de datos. Cuestionar la normalidad del sistema solar era como preguntar si tu idioma es raro, sin haber escuchado ningún otro. La duda existía, pero flotaba sin anclaje empírico. Sin embargo, detrás de esta aparente seguridad se escondía una fragilidad fundamental. Si el sistema solar resultaba ser atípico, entonces muchas de nuestras ideas básicas sobre planetas, estabilidad orbital y hasta sobre la vida misma tendrían que ser replanteadas. No sería un simple ajuste teórico, sería un cambio de marco completo. Así nace la pregunta imposible. No imposible porque no pueda responderse, sino porque amenaza con derrumbar siglos de supuestos. ¿Y si nuestro sistema solar no es la norma del universo, sino una rara coincidencia cósmica? Antes de comparar nuestro sistema solar con otros, es esencial entender qué creíamos saber con absoluta certeza. Durante décadas, y en muchos casos siglos, el sistema solar fue considerado un ejemplo claro, coherente y casi didáctico de cómo debía organizarse un sistema planetario. Su arquitectura parecía lógica, ordenada y sorprendentemente estable. En el centro se encuentra el Sol, una estrella que concentra más del 99% de la masa total del sistema. A su alrededor orbitan los planetas en trayectorias bien definidas, como engranajes de un mecanismo preciso. Esta disposición no parecía caótica ni arbitraria, sino el resultado natural de leyes físicas universales actuando de manera predecible. Uno de los rasgos más destacados de esta arquitectura es la separación clara entre dos tipos de planetas. En la región interior, cercana al Sol, se encuentran los planetas rocosos: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Son relativamente pequeños, densos y compuestos principalmente de roca y metal. Más allá, tras una gran distancia conocida como la región del cinturón de asteroides, aparecen los gigantes gaseosos y helados: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estos mundos son enormes, dominados por gas y hielo, y poseen sistemas complejos de lunas y anillos. Esta separación parecía tener un sentido físico evidente. Cerca del Sol, el calor impediría la acumulación de gases ligeros, favoreciendo la formación de planetas rocosos. Más lejos, donde las temperaturas son más bajas, los gases podrían condensarse y formar planetas gigantes. Todo encajaba perfectamente. No solo explicaba lo que observábamos, sino que parecía inevitable. Otro elemento clave eran las órbitas. Los planetas se mueven alrededor del Sol en trayectorias casi circulares, no alargadas ni extremas. Además, estas órbitas están aproximadamente en el mismo plano, como si todos los planetas giraran sobre un mismo disco invisible. Esta coplanaridad reforzaba la idea de que el sistema solar se formó a partir de un disco giratorio de gas y polvo, una imagen elegante y coherente. La estabilidad era otro pilar fundamental. A escalas humanas y aún geológicas, el sistema solar parece extraordinariamente estable. Los planetas mantienen distancias seguras entre sí, evitando colisiones o perturbaciones drásticas. Las órbitas cambian muy poco con el tiempo. Desde esta perspectiva, el sistema solar parecía un reloj cósmico, funcionando sin sobresaltos durante miles de millones de años. Por todo esto, durante décadas se consideró que esta arquitectura no era solo común, sino universal. Los libros de texto enseñaban el sistema solar
no como un caso particular, sino como el modelo estándar de formación planetaria. Cuando se hablaba de otros sistemas solares, se asumía que serían versiones más pequeñas, más grandes o ligeramente modificadas del nuestro, pero esencialmente iguales en estructura. Esta convicción se reforzaba por la ausencia total de contraejemplos. Sin observaciones de sistemas planetarios externos, no había razones prácticas para dudar. El sistema solar no competía con otros modelos. Era el único disponible. En ciencia, lo único observado tiende a convertirse en lo normal. Además, la matemática y la física parecían respaldar esta visión. Las simulaciones teóricas reproducían sistemas similares al nuestro. Las leyes de la gravitación funcionaban de forma impecable. Nada sugería que este diseño fuera raro o frágil. Al contrario, parecía el resultado más eficiente y natural de la formación estelar. Así, antes de mirar afuera, la comunidad científica tenía una imagen clara y tranquilizadora. Los sistemas planetarios debían ser ordenados, jerárquicos y estables, con planetas pequeños cerca de la estrella y gigantes lejanos dominando la periferia. El sistema solar no era una excepción curiosa, sino el patrón a seguir. Solo más tarde, cuando finalmente pudimos observar otros mundos, esta certeza comenzaría a resquebrajarse. Pero hasta ese momento, todo lo que creíamos saber sobre planetas nacía, inevitablemente, de mirar hacia casa. Antes de avanzar, recuerda que puedes disfrutar de narraciones completas como esta, descargándolas desde el enlace disponible en el video, y así las podrás disfrutar en cualquier momento y sin molestas interrupciones por anuncios. Ahora bien, continuando. La idea de que otras estrellas pudieran tener planetas fue más una intuición filosófica que una certeza científica. Se sospechaba, se debatía, incluso se deseaba, pero no se podía demostrar. Las estrellas estaban demasiado lejos y los planetas demasiado pequeños y oscuros como para ser vistos directamente. Así, el sistema solar seguía siendo el único ejemplo confirmado de un sistema planetario, hasta que, de pronto, eso cambió. En 1995, dos astrónomos anunciaron algo que parecía casi imposible. Habían detectado un planeta orbitando una estrella similar al Sol. No era una especulación ni una simulación teórica. Era una medición real, basada en datos observacionales. Por primera vez en la historia, la humanidad tenía evidencia sólida de un mundo más allá del sistema solar. El primer exoplaneta alrededor de una estrella como la nuestra había sido descubierto. Pero el verdadero impacto no fue solo que existiera otro planeta. El shock llegó cuando los científicos analizaron cómo era ese planeta y dónde estaba. No se parecía en nada a lo que se esperaba. Según todas las teorías dominantes, un planeta gigante debía encontrarse lejos de su estrella, en regiones frías y externas, como Júpiter o Saturno. Sin embargo, este nuevo mundo era enorme y orbitaba extremadamente cerca de su estrella, completando una vuelta en apenas unos días. El anuncio cayó como una sacudida silenciosa en la comunidad científica. No fue un rechazo inmediato, sino algo más profundo: confusión. Las teorías no podían explicar lo que se estaba observando. Los modelos de formación planetaria, cuidadosamente construidos durante décadas, usando el sistema solar como referencia, simplemente no predecían la existencia de un planeta así. Durante un breve periodo, muchos pensaron que debía tratarse de un error. Tal vez los datos estaban mal interpretados. Tal vez no era realmente un planeta. Pero las observaciones se repitieron. Los instrumentos confirmaron las mediciones. Y poco a poco, la evidencia se volvió imposible de ignorar. Este fue el momento exacto
en que la astronomía planetaria cruzó un umbral irreversible. El sistema solar dejaba de ser el patrón incuestionable. Si una sola estrella podía albergar un planeta tan distinto a todo lo conocido, entonces el universo podía ser mucho más diverso de lo que habíamos imaginado. El problema era profundo. No se trataba solo de añadir una excepción a los libros de texto. Ese planeta no encajaba en el marco teórico existente. Las teorías decían que los gigantes gaseosos no podían formarse tan cerca de una estrella, porque el calor impediría la acumulación de gas. Y sin embargo, allí estaba uno, real, medible, innegable. Este descubrimiento forzó a los científicos a plantearse una idea incómoda. Quizás las teorías no estaban mal, quizás estaban incompletas. Tal vez los planetas no siempre permanecen donde nacen. Tal vez los sistemas planetarios no son estructuras estáticas y ordenadas, sino dinámicas, cambiantes, incluso violentas. Lo que había comenzado como un logro técnico se convirtió rápidamente en una crisis conceptual. El universo no solo tenía otros planetas, tenía planetas que no se parecían a los nuestros, y eso significaba que la imagen tranquila y familiar del sistema solar ya no podía extenderse automáticamente al resto del cosmos. Ese día, sin grandes titulares ni anuncios dramáticos, ocurrió algo fundamental. La Tierra dejó de ser el punto de referencia para entender los sistemas planetarios. Y la pregunta que hasta entonces había sido imposible empezó a tomar forma real. ¿Y si nuestro sistema solar no es la regla, sino una rara excepción entre innumerables posibilidades? Tras el descubrimiento del primer exoplaneta, la comunidad científica esperaba que los siguientes hallazgos ayudaran a reconstruir el orden perdido. Quizás aquel mundo era una rareza aislada. Quizás, con más datos, aparecerían sistemas más parecidos al nuestro. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Cuantos más planetas se descubrían, más extraño parecía el universo. Uno de los primeros tipos de mundos que desafió toda lógica fueron los llamados Júpiteres calientes. Planetas gigantes, comparables o incluso más masivos que Júpiter, orbitando a distancias increíblemente cercanas a sus estrellas, tan cerca que completan una órbita en apenas 2, 3 o 5 días. Desde el punto de vista del sistema solar, esto era absurdo. Un planeta de ese tamaño jamás podría existir tan cerca del Sol sin ser destruido o sin impedir su propia formación. Y, sin embargo, ahí estaban, no uno ni dos, sino muchos. Los telescopios comenzaron a detectar Júpiteres calientes con una frecuencia sorprendente, planetas inflados por el calor, con atmósferas abrasadas, atrapados en órbitas extremadamente ajustadas. Mundos que, según las teorías clásicas, no deberían existir en absoluto. Aún más desconcertante era el hecho de que estos planetas parecían relativamente estables. No estaban cayendo en sus estrellas, no eran eventos transitorios, eran sistemas establecidos. Esto obligó a aceptar que algo muy distinto estaba ocurriendo durante la formación y evolución de estos sistemas planetarios. Pero los Júpiteres calientes no eran el único problema. Pronto comenzaron a aparecer sistemas compactos con múltiples supertierras, planetas más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Neptuno, agrupados muy cerca de sus estrellas. En algunos casos, 5, 6 o incluso más planetas, orbitando en una región más pequeña que la órbita de Mercurio. En el sistema solar no existe nada parecido. No tenemos supertierras, no tenemos sistemas compactos internos. La región cercana al Sol está ocupada por planetas pequeños y bien espaciados. Pero en otros sistemas, estas supertierras parecían ser la norma. Mundos densos, masivos, apretados unos contra otros,
girando en una delicada danza gravitacional. Desde la perspectiva de las teorías tradicionales, estos sistemas también eran problemáticos. Se pensaba que planetas tan grandes no podían formarse tan cerca de una estrella, que competirían por material, que se desestabilizarían mutuamente, que colisionarían. Y aún así, existían en abundancia. Cada nuevo descubrimiento añadía presión al marco teórico existente. Ya no se trataba de anomalías aisladas. El patrón emergente sugería que el sistema solar podría ser el raro, no el universo exterior. Lo que durante siglos habíamos considerado normal parecía, de pronto, inusualmente ordenado y conservador. Estos mundos eran considerados imposibles porque violaban todas las expectativas construidas a partir de un solo ejemplo, el nuestro. Las teorías no habían fallado por errores matemáticos, sino por una suposición inicial equivocada, que el sistema solar representaba el resultado típico de la formación planetaria. La realidad observada era mucho más amplia. Los sistemas planetarios podían ser extremos, compactos, calientes, caóticos y aún así estables. Podían organizarse de formas que nunca habíamos imaginado simplemente porque no existían en casa. Así, el universo empezó a revelar una verdad inquietante. No solo hay otros mundos, sino que muchos de ellos no deberían existir según nuestras viejas reglas. Y cuando la realidad contradice a la teoría, es la teoría la que debe cambiar. Una vez que el catálogo de exoplanetas comenzó a crecer, ocurrió algo inevitable. Por primera vez pudimos compararnos. El sistema solar, que durante siglos había sido el modelo incuestionable, pasó a ocupar un nuevo lugar, el de un caso entre miles. Y como sucede cuando nos miramos en un espejo inesperado, la imagen que devolvía el cosmos no era tan familiar como creíamos. La comparación directa reveló una realidad sorprendente. Muchos sistemas planetarios conocidos no se parecen en absoluto al nuestro, no solo en detalles menores, sino en su estructura general. Mientras el sistema solar presenta planetas bien espaciados, con órbitas relativamente amplias y ordenadas, numerosos sistemas exoplanetarios muestran arquitecturas compactas, con planetas grandes apiñados cerca de sus estrellas. Donde nosotros tenemos vacío y distancia, otros sistemas exhiben densidad y proximidad. Uno de los contrastes más evidentes es la distribución de masas planetarias. En el sistema solar, los planetas más grandes se encuentran lejos del Sol. Júpiter y Saturno dominan las regiones externas, mientras que los planetas interiores son pequeños y rocosos. En muchos sistemas exoplanetarios, esta jerarquía está invertida o directamente ausente. Supertierras y mini-Neptunos ocupan órbitas cercanas a sus estrellas, algo que no tiene equivalente en nuestro vecindario cósmico. Esta diferencia no es trivial. Sugiere que la forma en que se reparte la masa en un sistema planetario puede variar enormemente. El sistema solar, con su clara separación entre mundos pequeños internos y gigantes externos, empieza a verse como una configuración específica, no necesariamente común. Una posibilidad entre muchas. Otro aspecto que comienza a destacar es la ausencia de ciertos tipos de planetas en nuestro sistema. No tenemos supertierras, a pesar de que parecen ser uno de los tipos de planetas más abundantes en la galaxia. Tampoco tenemos planetas gigantes muy cercanos al Sol. Nuestra región interna es relativamente tranquila, casi vacía, en comparación con otros sistemas densamente poblados. Esta ausencia, más que una presencia extraña, se convierte en una señal de rareza. Las órbitas también cuentan una historia reveladora. Aunque muchos sistemas exoplanetarios conservan cierta coplanaridad, como el sistema solar,
Otros presentan inclinaciones significativas, con planetas orbitando en planos diferentes o incluso retrógrados. Frente a eso, la armonía orbital del sistema solar parece especialmente refinada, no extrema, no caótica, sino cuidadosamente equilibrada. Cuando los astrónomos comenzaron a cuantificar estas diferencias, surgió una pregunta inevitable. ¿Qué tan común es realmente un sistema como el nuestro? No bastaba con encontrar algunos parecidos superficiales. Había que analizar estadísticas, distribuciones y frecuencias. Y ahí, el espejo cósmico comenzó a devolver una imagen aún más inquietante. A medida que los datos se acumularon, se hizo evidente que los sistemas que se parecen al sistema solar, con planetas pequeños internos, gigantes gaseosos lejanos y órbitas relativamente circulares, no dominan el catálogo exoplanetario. Existen, sí, pero no parecen ser la norma. Son minoría frente a la abundancia de sistemas compactos, ricos en supertierras y con planetas grandes en órbitas cortas. Esto no significa que el sistema solar sea único, pero sí que no es representativo del promedio de lo que estamos observando. Es como comparar una casa espaciosa y aislada con una ciudad densamente poblada. Ambas son formas válidas de organización, pero una claramente predomina en número. Además, el tamaño relativo de nuestro sistema comienza a destacar. Las órbitas planetarias se extienden por enormes distancias, especialmente en comparación con muchos sistemas exoplanetarios donde varios planetas caben dentro de una fracción del espacio ocupado por Mercurio. El sistema solar es, en ese sentido, amplio y disperso, casi sobrio. Incluso la posición de la Tierra empieza a verse bajo una luz distinta. No solo por estar en una región templada, sino por habitar un sistema que no está saturado de planetas masivos cercanos. En muchos sistemas conocidos, las interacciones gravitacionales entre planetas cercanos podrían generar perturbaciones constantes. Frente a eso, el entorno dinámico del sistema solar parece notablemente estable y predecible. La comparación también revela que el sistema solar carece de extremos. No tenemos planetas con órbitas de solo horas. No tenemos mundos que rozan su estrella hasta casi tocarla. Tampoco tenemos cadenas largas de resonancias compactas, como se observan en otros sistemas. Nuestro sistema parece moderado en casi todos los aspectos. Ni demasiado denso, ni demasiado caótico, ni demasiado extremo. Y aquí surge una paradoja fascinante. Lo que durante siglos fue considerado normal, ahora comienza a verse como inusualmente equilibrado. No destaca por lo exótico, sino por su sobriedad. En un universo que parece inclinarse hacia configuraciones intensas y compactas, el sistema solar se presenta como un sistema espacioso, ordenado y, en cierto sentido, conservador. Cuando se intenta responder cuántos sistemas se parecen realmente al nuestro, la respuesta depende de cuán estrictos seamos. Si exigimos una copia casi exacta, con planetas rocosos internos, gigantes gaseosos lejanos y ausencia de supertierras, entonces estos sistemas parecen ser relativamente raros. Si ampliamos el criterio y aceptamos variantes más flexibles, su frecuencia aumenta, pero aún así no dominan las estadísticas. Este resultado obliga a replantear una suposición fundamental, que el sistema solar representa el resultado típico de la formación planetaria. Cada vez más, parece que representa uno de varios caminos posibles, no el destino inevitable de todas las estrellas. Mirarnos en este espejo cósmico no implica desvalorizar nuestro sistema, sino comprenderlo mejor. La rareza no significa anomalía ni error, significa contexto. El sistema solar no es extraño, porque viole las leyes físicas,
sino porque explora una región específica del amplio espacio de posibilidades que ofrece el universo. Y quizá esa sea la lección más profunda de esta comparación. El universo no tiene un diseño único para los sistemas planetarios. Tiene una diversidad enorme. Frente a esa diversidad, el sistema solar deja de ser el molde universal y se convierte en una historia particular, escrita bajo condiciones específicas, en un rincón tranquilo de la galaxia. Al mirarnos frente al espejo del cosmos, descubrimos algo esencial. No somos el centro, ni el promedio, ni el modelo, pero tampoco somos un error. Somos una posibilidad entre muchas. Y entender eso es el primer paso para comprender nuestro verdadero lugar en el universo. Entre todos los planetas del sistema solar, hay uno que destaca no solo por su tamaño, sino por su influencia silenciosa y constante: Júpiter. Con más del doble de masa que todos los demás planetas juntos, este gigante gaseoso no es simplemente un habitante más del sistema solar. Es una fuerza dominante, una presencia gravitacional, capaz de moldear destinos planetarios a escalas gigantescas. Y precisamente por eso, su papel ha sido objeto de una pregunta inquietante. ¿Júpiter es nuestro protector? ¿O fue, en algún momento, una amenaza? Durante mucho tiempo, Júpiter fue visto como el guardián del sistema solar. Su enorme gravedad actúa como un escudo cósmico, desviando o capturando cometas y asteroides que, de otro modo, podrían impactar los planetas interiores. En esta visión, la Tierra existe en relativa calma, porque Júpiter intercepta una gran parte del material errante que vaga por el sistema solar externo. Sin él, se pensaba, la historia de impactos sería mucho más violenta. Pero esta imagen, aunque tranquilizadora, es incompleta. La misma gravedad que protege también puede perturbar. Júpiter no solo desvía cuerpos, los redirige, los acelera, los expulsa o los envía hacia el interior del sistema solar. Su influencia se extiende mucho más allá de su órbita, afectando regiones enteras del espacio y alterando trayectorias durante millones de años. Al observar la arquitectura del sistema solar, se hace evidente que Júpiter no es un actor pasivo. Su posición, su masa y su momento de formación pudieron haber definido qué planetas existen y cuáles no. La ausencia de un planeta entre Marte y Júpiter, por ejemplo, no se debe a una casualidad. La enorme gravedad de Júpiter impidió que el material de esa región se agrupara en un mundo completo, dejando en su lugar el cinturón de asteroides. Este solo hecho ya sugiere algo profundo. Júpiter no solo protege lo que existe, sino que también limita lo que puede formarse. Donde Júpiter ejerce su dominio, el crecimiento planetario se vuelve difícil, fragmentado, incompleto. Así, el sistema solar interior quedó libre de grandes planetas adicionales, manteniendo su estructura relativamente simple. Aquí surge una hipótesis fascinante. Júpiter pudo haber sido el arquitecto invisible que nos hizo raros. En muchos sistemas exoplanetarios no existe un gigante gaseoso equivalente en una órbita lejana y estable. En su lugar, los planetas grandes migran hacia el interior, perturbando todo a su paso. En nuestro sistema, Júpiter se mantuvo lo suficientemente lejos como para no destruir el sistema interno, pero lo suficientemente cerca como para influir en él. La sincronía es asombrosa. Si Júpiter hubiera sido un poco más masivo, o se hubiera formado en una posición distinta, su influencia podría haber sido devastadora. Podría haber expulsado a los planetas rocosos, haberlos hecho colisionar entre sí, o incluso haber impedido que la Tierra se formara. Pero tampoco fue demasiado débil.
Su presencia estabilizó regiones clave y limitó la aparición de configuraciones extremas. Así, Júpiter encarna una dualidad inquietante. Es guardián y destructor potencial al mismo tiempo. Su existencia crea condiciones específicas que no parecen ser comunes en otros sistemas planetarios. Un gigante gaseoso masivo, en una órbita amplia y relativamente circular, actuando como regulador gravitacional durante miles de millones de años. Desde esta perspectiva, la rareza del sistema solar no surge de la ausencia de caos, sino de su contención. Júpiter pudo haber absorbido gran parte del desorden inicial, canalizando la violencia gravitacional, sin permitir que alcanzara niveles catastróficos. No eliminó el caos, lo administró. La pregunta, entonces, ya no es si Júpiter fue importante, sino qué tan cerca estuvimos de un resultado completamente distinto. Y para responderla, debemos aceptar una idea inquietante. El sistema solar pudo haber sido, en otro escenario, tan extremo como muchos de los sistemas que hoy observamos en la galaxia. Durante mucho tiempo, se creyó que los planetas nacían en un lugar y se quedaban ahí para siempre. Esta idea parecía razonable. Las órbitas del sistema solar son estables, ordenadas y persistentes. Nada en nuestra experiencia directa sugería grandes desplazamientos planetarios. Pero las observaciones modernas han revelado una verdad mucho más inquietante. Los planetas se mueven, y lo hacen de formas que pueden transformar por completo un sistema planetario. Las primeras pistas llegaron con los exoplanetas imposibles. Júpiteres calientes orbitando en días no podían haberse formado donde los vemos hoy. El calor extremo y la falta de material lo impiden. La única explicación coherente era radical. Esos planetas se formaron lejos y luego migraron hacia el interior. No lentamente, sino a través de interacciones violentas con discos de gas, otros planetas o la propia estrella. Esta revelación cambió por completo nuestra comprensión de los sistemas planetarios. La formación ya no era un proceso tranquilo y ordenado, sino dinámico y potencialmente caótico. Los planetas podían desplazarse millones de kilómetros, cruzar órbitas, intercambiar energía y alterar la estructura completa del sistema. Y aquí aparece una idea perturbadora. Nuestro sistema solar también pudo haber pasado por este proceso. Aunque hoy lo veamos estable, existen múltiples indicios de que su pasado fue mucho más agitado. Las órbitas actuales podrían ser el resultado final de una larga historia de movimientos, resonancias y reajustes gravitacionales. Las evidencias no apuntan a un sistema siempre calmado, sino a uno que logró estabilizarse tras un período turbulento. Migraciones tempranas de los planetas gigantes habrían redistribuido material, alterado trayectorias y definido qué regiones podían albergar planetas estables. En este escenario, el orden actual sería el resultado de una supervivencia selectiva, no de una calma original. El aspecto más inquietante de esta hipótesis es lo cerca que estuvimos de un destino muy distinto. Si las migraciones hubieran sido más intensas o prolongadas, los planetas rocosos podrían haber sido empujados hacia el Sol, expulsados al espacio interestelar, o forzados a colisionar entre sí. Bastaba un pequeño cambio en el equilibrio gravitacional para que el sistema solar se convirtiera en un sistema compacto y extremo, similar a tantos otros que hoy observamos. En muchos sistemas exoplanetarios, ese proceso no se detuvo a tiempo. Los planetas migraron hasta quedar atrapados en órbitas estrechas, formando cadenas compactas de mundos masivos. El caos no fue contenido. En el sistema solar, en cambio, algo frenó ese proceso. Y todo apunta, nuevamente, al papel regulador de los gigantes gaseosos.
La migración planetaria no es una anomalía rara. Parece ser una fase común en la vida de los sistemas planetarios. Lo raro podría ser haber salido de ella con una estructura tan espaciosa y ordenada como la nuestra. El sistema solar no es la ausencia de caos, sino el resultado de haberlo atravesado sin colapsar. Esto cambia profundamente nuestra percepción. La estabilidad que vemos hoy no es un estado natural garantizado, sino una condición lograda. El sistema solar pudo haber sido extremo, compacto, hostil. Estuvo peligrosamente cerca de parecerse a muchos otros sistemas que hoy consideramos normales en la galaxia. Así, al mirar atrás, comprendemos algo esencial. Nuestro hogar no es un punto de partida tranquilo, sino un punto de llegada improbable. Un equilibrio delicado, alcanzado tras un pasado violento que ya no podemos ver, pero cuyo eco aún resuena en la arquitectura que habitamos. A medida que la comparación con otros sistemas planetarios se vuelve más detallada, surge una pregunta provocadora. ¿El sistema solar es el resultado de una formación incompleta o de una estabilidad excepcional? Durante mucho tiempo, la ausencia de ciertos tipos de planetas fue vista como una simple característica. Hoy, en cambio, se ha convertido en un enigma central. Uno de los aspectos más llamativos es que carecemos de supertierras, a pesar de que parecen ser uno de los tipos de planetas más comunes en la galaxia. Estos mundos, más grandes y masivos que la Tierra, abundan en sistemas exoplanetarios, especialmente cerca de sus estrellas. Sin embargo, en nuestro sistema solar no existe ninguno. La región interna está ocupada únicamente por planetas relativamente pequeños y bien separados. Durante años, esta ausencia fue interpretada como una casualidad o una limitación local del proceso de formación. Pero al observar cuán frecuentes son las supertierras en otros sistemas, la idea de un fallo comienza a parecer plausible. ¿Acaso el sistema solar no logró producir estos planetas intermedios? ¿O fueron eliminados durante una fase temprana y violenta? Sin embargo, esta misma carencia puede verse desde otro ángulo. Las supertierras suelen encontrarse en sistemas compactos, con múltiples planetas grandes, orbitando muy cerca de la estrella. Estas configuraciones implican interacciones gravitacionales intensas, resonancias delicadas y una dinámica potencialmente inestable a largo plazo. En contraste, el sistema solar interior es espacioso, con amplias separaciones entre planetas y sin gigantes, dominando la región cercana al Sol. Esta disposición favorece una estabilidad orbital a largo plazo. Las órbitas de los planetas interiores cambian muy poco a lo largo de miles de millones de años. No hay grandes perturbaciones periódicas ni intercambios caóticos de energía. Esta estabilidad no es llamativa a corto plazo, pero es extraordinaria en escalas cósmicas. Desde esta perspectiva, el sistema solar no sería un sistema fallido, sino uno que evitó ciertas etapas extremas de la evolución planetaria. La ausencia de supertierras podría ser la consecuencia de un equilibrio gravitacional delicado, mantenido por la presencia de los gigantes gaseosos en órbitas externas y por una historia migratoria moderada. Aquí aparece una idea fascinante. La rareza puede ser una ventaja cósmica. En un universo lleno de sistemas compactos y dinámicamente activos, un sistema relativamente tranquilo y espacioso podría ofrecer condiciones únicas. No maximiza el número de planetas grandes, pero maximiza la previsibilidad y la estabilidad. Esta estabilidad tiene implicaciones profundas. Permite que los climas planetarios evolucionen lentamente, que las órbitas no sufran cambios drásticos y que los impactos catastróficos sean menos frecuentes en escalas largas.
no elimina el riesgo, pero lo reduce. Y en procesos que requieren miles de millones de años, como la evolución biológica compleja, la constancia puede ser más valiosa que la abundancia. Así, lo que podría verse como una carencia, no tener supertierras, se transforma en una señal de equilibrio. El sistema solar no está optimizado para producir mundos extremos, sino para mantener un entorno dinámico estable durante tiempos muy prolongados. Y esa estabilidad podría ser precisamente su mayor logro. La pregunta final no es si el sistema solar es imperfecto, sino qué tipo de perfección buscamos. Si medimos el éxito por diversidad y dramatismo, tal vez sea modesto, pero si lo medimos por longevidad y coherencia, el sistema solar se revela como algo extraordinario. No un sistema fallido, sino uno cuidadosamente contenido dentro de un universo caótico. La relación entre los sistemas planetarios y la vida siempre ha sido una de las preguntas más delicadas de la ciencia. Durante mucho tiempo, se asumió que la vida solo dependía de factores locales: agua líquida, una temperatura adecuada y una atmósfera estable. Pero a medida que entendemos mejor la diversidad de sistemas planetarios, surge una inquietud mayor. La arquitectura completa de un sistema puede ser tan importante como las condiciones de un solo planeta. La habitabilidad no ocurre en aislamiento. Un planeta no existe solo. Forma parte de un entramado gravitacional que puede influir profundamente en su historia. En sistemas caóticos, donde planetas masivos orbitan cerca unos de otros, las perturbaciones gravitacionales pueden alterar órbitas, climas y rotaciones. Estas variaciones pueden ser lentas o abruptas, pero acumuladas en el tiempo, dificultan la estabilidad necesaria para la vida compleja. En sistemas compactos con múltiples supertierras, por ejemplo, las interacciones son constantes. Las órbitas pueden oscilar, las inclinaciones cambiar y las resonancias amplificarse. Un planeta potencialmente habitable en ese entorno podría experimentar cambios climáticos extremos en escalas geológicas cortas. Para la vida simple, esto podría no ser un obstáculo insalvable, pero para la vida compleja y duradera, la incertidumbre es un enemigo poderoso. Aquí es donde la rareza del sistema solar se vuelve incómodamente relevante. Nuestra arquitectura planetaria es relativamente tranquila. Los gigantes gaseosos están lejos. Los planetas interiores están bien espaciados. Las perturbaciones gravitacionales existen, pero son suaves y predecibles. Esta calma estructural permite que un planeta como la Tierra mantenga un clima estable durante miles de millones de años. Esto no implica que sistemas caóticos no puedan albergar vida, pero sí sugiere que la vida avanzada podría requerir condiciones más restrictivas que la vida microbiana. La evolución de organismos complejos, multicelulares y conscientes necesita tiempo, estabilidad y continuidad. No basta con que un planeta sea habitable en promedio. Debe serlo de forma persistente. Así surge una posibilidad inquietante. Los sistemas planetarios capaces de sostener vida compleja podrían ser intrínsecamente raros. No porque la vida sea improbable en sí misma, sino porque los entornos estables a largo plazo lo son. La arquitectura del sistema solar, que ahora consideramos inusual, podría ser precisamente el tipo de estructura que favorece procesos biológicos largos y delicados. Esta idea desafía una suposición optimista, que la vida compleja debería ser común en un universo lleno de planetas. Tal vez los planetas abundan, pero los sistemas que permiten estabilidad durante miles de millones de años son menos frecuentes. En ese caso, la rareza
No sería una desventaja, sino un requisito. La conexión es incómoda, porque nos coloca en una posición especial. No central, no privilegiada por diseño, pero sí localizada en una región particular del espacio de posibilidades cósmicas. La vida en la Tierra no sería el resultado inevitable de un universo fértil, sino el fruto de una combinación poco común de factores arquitectónicos. Así, al mirar el cosmos, la pregunta ya no es sólo cuántos planetas hay, sino cuántos sistemas permiten que la vida tenga tiempo de florecer. Y en ese conteo silencioso, la rareza del sistema solar podría ser la clave que explique no sólo por qué estamos aquí, sino por qué el universo parece tan silencioso. A pesar de los miles de exoplanetas descubiertos en las últimas décadas, existe una verdad que a menudo se pierde entre titulares espectaculares. Nuestra visión del universo planetario sigue siendo parcial, no porque falte tecnología, sino porque toda herramienta observa la realidad a través de filtros inevitables. Los telescopios actuales nos han abierto una ventana extraordinaria al cosmos, pero esa ventana no muestra todo el paisaje. Muestra, sobre todo, lo que es más fácil de ver. El primer límite fundamental está en los métodos de detección. La gran mayoría de exoplanetas conocidos no han sido observados directamente. Se infieren a partir de efectos indirectos, pequeños movimientos de la estrella, diminutas caídas en su brillo o variaciones periódicas en su luz. Estos métodos son poderosos, pero selectivos. Funcionan mejor cuando el planeta es grande, cuando está cerca de su estrella o cuando su influencia es intensa y frecuente. El método de tránsito, por ejemplo, detecta planetas cuando estos pasan frente a su estrella y bloquean una fracción de su luz. Para que esto ocurra, la órbita debe estar alineada con nuestra línea de visión. Además, los planetas que orbitan muy cerca de su estrella transitan con más frecuencia, ofreciendo múltiples oportunidades de detección en poco tiempo. Los planetas lejanos, con órbitas largas, pueden tardar años o décadas en completar una sola vuelta, haciendo su detección mucho más difícil. Esto introduce un sesgo inmediato. Vemos preferentemente planetas cercanos a sus estrellas, no porque sean más comunes, sino porque son más detectables. Los mundos lejanos, análogos a Júpiter o Saturno, requieren observaciones prolongadas y pacientes. Y los planetas pequeños, como la Tierra, producen señales tan débiles que fácilmente se pierden en el ruido de los datos. El método de velocidad radial presenta limitaciones similares. Detecta el leve bamboleo de una estrella causado por la gravedad de un planeta. Pero nuevamente, este efecto es más fuerte cuando el planeta es masivo y está cerca. Un planeta gigante en una órbita corta puede delatarse rápidamente. Un planeta pequeño y lejano puede pasar desapercibido durante décadas. Como resultado, el catálogo de exoplanetas que hemos construido hasta ahora no es una muestra representativa del universo, sino una muestra sesgada hacia lo extremo. Planetas grandes, calientes, cercanos, masivos y con órbitas cortas dominan nuestras estadísticas no porque dominen la galaxia, sino porque dominan nuestra capacidad de detección. Este sesgo observacional tiene consecuencias profundas. Cuando comparamos el sistema solar con otros sistemas conocidos, estamos comparando una estructura completamente visible y bien estudiada con sistemas que solo vemos parcialmente. Es como juzgar una ciudad observando solo sus rascacielos y concluyendo que no existen casas bajas. Lo que no vemos no necesariamente no existe. Aquí aparece una posibilidad crucial. Podríamos estar subestimando enormemente la cantidad de sistemas similares al nuestro.
sistemas con planetas bien espaciados, gigantes gaseosos lejanos y regiones internas tranquilas son precisamente los más difíciles de detectar con la tecnología actual. Sus señales son débiles, lentas y requieren décadas de observación continua. Además, existe un sesgo temporal. Nuestra exploración de exoplanetas es reciente. Apenas llevamos unas pocas décadas observando estrellas con la precisión necesaria. Para planetas con órbitas de 10, 20 o 30 años, apenas estamos empezando a completar ciclos completos. Muchos sistemas podrían parecer vacíos o simples, solo porque aún no hemos tenido tiempo suficiente para verlos revelarse. A esto se suma un sesgo instrumental. Cada misión está diseñada con objetivos específicos. Algunos telescopios buscan tránsitos rápidos. Otros se enfocan en estrellas cercanas o particularmente brillantes. Esto significa que ciertas regiones del espacio de posibilidades planetarias están mucho mejor exploradas que otras. No vemos el universo planetario completo. Vemos la porción que nuestros instrumentos favorecen. Por esta razón, los sistemas extremos, Júpiteres calientes, supertierras compactas, órbitas ultracortas, aparecen sobrerepresentados. Son ruidosos, llamativos y fáciles de detectar. En contraste, los sistemas tranquilos, amplios y sobrios podrían estar pasando desapercibidos en grandes cantidades. Incluso cuando detectamos planetas lejanos, muchas veces solo vemos uno o dos miembros del sistema. No sabemos cuántos planetas adicionales existen, qué tan estables son sus órbitas o cómo interactúan entre sí. Nuestra imagen de esos sistemas está incompleta, fragmentaria, construida a partir de piezas sueltas. Esto nos obliga a ser cautelosos con nuestras conclusiones. Decir que el sistema solar es raro puede ser correcto, o puede ser una ilusión estadística creada por nuestras propias limitaciones. La ciencia avanza no solo acumulando datos, sino reconociendo honestamente lo que aún no puede medir. Existe otro aspecto aún más sutil: los sesgos conceptuales. Al buscar exoplanetas, tendemos a buscar lo que esperamos encontrar. Durante años se priorizaron detecciones que confirmaran o desafiaran teorías existentes. Esto puede influir en cómo interpretamos señales ambiguas o en qué sistemas se observan con mayor detalle. No es un error consciente, sino una consecuencia natural del proceso científico. Todo esto converge en una idea central. Aún podríamos estar viendo solo la punta del iceberg. El universo planetario completo puede ser mucho más diverso o mucho más equilibrado de lo que sugieren los datos actuales. Los sistemas extremos pueden ser solo los más visibles, no los más comunes. A medida que la tecnología avanza, comienzan a abrirse nuevas posibilidades. Observaciones más largas, instrumentos más precisos y métodos complementarios prometen revelar planetas más pequeños, más lejanos y más parecidos a los nuestros. Solo entonces podremos evaluar con mayor justicia si el sistema solar es una rareza estadística o una configuración discreta dentro de una población más amplia. Hasta ese momento, debemos aceptar una verdad incómoda, pero esencial. Nuestras conclusiones actuales están condicionadas por lo que podemos ver, no necesariamente por lo que existe. El silencio de los telescopios sobre ciertos tipos de sistemas no es una negación, sino una espera. El sistema solar podría ser extraño, o podría ser simplemente difícil de detectar desde lejos. Y entre esas dos posibilidades se abre un espacio de incertidumbre que solo el tiempo, la paciencia y una observación más profunda del cosmos podrán resolver. Si los telescopios actuales nos han mostrado un universo planetario sorprendente, pero incompleto, la próxima generación
promete algo aún más profundo. No solo descubrir más planetas, sino cambiar el tipo de preguntas que podemos responder. Estamos entrando en una etapa en la que la tecnología ya no se limita a detectar mundos extremos y cercanos, sino que comienza a explorar arquitecturas completas, sutiles y, hasta ahora, invisibles. Esta es la revolución que podría decidir, de una vez por todas, si el sistema solar es realmente raro o simplemente difícil de observar. Las nuevas misiones y observatorios están diseñados con una intención clara: mirar donde antes no podíamos. En lugar de enfocarse exclusivamente en planetas grandes y de órbitas cortas, buscan sistemas con planetas pequeños, lejanos y distribuidos en escalas comparables a las del sistema solar. Esto implica observaciones más largas, mayor precisión y una paciencia científica sin precedentes. Uno de los cambios más importantes es el énfasis en estudios prolongados en el tiempo. Para detectar planetas con órbitas amplias, se necesitan años, incluso décadas, de datos continuos. La próxima generación de observatorios está pensada para ese ritmo lento, consciente de que los sistemas solares tranquilos no se revelan con señales rápidas y dramáticas, sino con patrones sutiles que emergen solo con persistencia. Además, estos telescopios no buscan planetas aislados, sino arquitecturas completas. El objetivo ya no es solo responder «¿hay un planeta ahí?», sino «¿cómo está organizado todo el sistema?». Esto marca una diferencia crucial. Un sistema solar no se define por un solo mundo, sino por la relación entre muchos: tamaños, distancias, resonancias, estabilidad y jerarquía orbital. Los nuevos observatorios también están afinados para detectar planetas pequeños en órbitas más amplias, justo el tipo de mundos que dominan nuestro propio sistema. Planetas del tamaño de la Tierra o Marte, moviéndose lentamente alrededor de sus estrellas, producen señales extremadamente débiles. Durante mucho tiempo estuvieron fuera de nuestro alcance. Ahora empiezan a entrar en el terreno de lo medible. Otro avance decisivo es la mejora en la detección directa. En lugar de inferir planetas a partir del comportamiento de la estrella, los nuevos instrumentos buscan separar la luz del planeta de la de su estrella anfitriona. Esto es extraordinariamente difícil, pero abre una posibilidad revolucionaria: observar directamente planetas lejanos, especialmente gigantes gaseosos en órbitas amplias, similares a Júpiter o Saturno. Esto es clave para nuestra pregunta central. Si descubrimos que los sistemas con gigantes gaseosos lejanos y planetas interiores pequeños son más comunes de lo que pensábamos, la aparente rareza del sistema solar podría desvanecerse, no porque sea idéntico a todos los demás, sino porque pertenecería a una familia hasta ahora poco observada. Los nuevos telescopios también están diseñados para reducir los sesgos observacionales. Al combinar distintos métodos, tránsitos, velocidad radial, imagen directa y astrometría, se puede construir una imagen más equilibrada de los sistemas planetarios. Cada técnica cubre las debilidades de las otras. Juntas, permiten explorar regiones del espacio de parámetros que antes estaban completamente ocultas. Pero quizás lo más transformador no sea cuántos planetas se descubrirán, sino qué tipo de sistemas podrían aparecer por primera vez. Hay un escenario que podría redefinirlo todo: el hallazgo de múltiples sistemas claramente análogos al nuestro. Sistemas con 4 o más planetas rocosos internos, sin supertierras, con 1 o 2 gigantes gaseosos lejanos en órbitas estables y amplias, y con una arquitectura tranquila y jerárquica. Un descubrimiento así tendría un impacto profundo. Indicaría que el sistema solar
no es una anomalía aislada, sino un miembro discreto de una población más grande que simplemente había permanecido oculta. Cambiaría nuestra interpretación de los datos actuales y obligaría a reescribir las estadísticas de frecuencia planetaria. Pero existe otro escenario, igual de revelador y quizá más inquietante. ¿Qué ocurriría si, tras décadas de observación precisa, estos telescopios confirmaran que los sistemas como el nuestro son realmente escasos? Que los sistemas compactos, dinámicos y llenos de supertierras dominan incluso cuando eliminamos los sesgos observacionales. En ese caso, la rareza del sistema solar dejaría de ser una ilusión y se convertiría en un hecho cósmico confirmado. Ambos resultados serían revolucionarios. En uno, redefiniríamos lo que consideramos común. En el otro, redefiniríamos lo que consideramos posible. Porque si el sistema solar es raro, incluso cuando lo buscamos activamente, entonces su estabilidad, su arquitectura y su historia se vuelven aún más significativas. Existe también un tercer tipo de descubrimiento que podría cambiarlo todo. Sistemas híbridos, intermedios entre lo extremo y lo tranquilo. Sistemas que combinan supertierras internas con gigantes gaseosos lejanos, o sistemas que muestran señales claras de haber evitado migraciones destructivas por poco margen. Estos casos revelarían que la diversidad planetaria no está dividida en categorías simples, sino en un continuo complejo. La próxima revolución, entonces, no será un solo hallazgo espectacular, sino un cambio de perspectiva. Pasaremos de observar excepciones llamativas a comprender poblaciones completas, de estudiar planetas individuales a entender sistemas como ecosistemas gravitacionales. En ese momento, la pregunta ¿vivimos en el sistema solar más raro del universo? Dejará de ser especulativa. Tendrá una base estadística sólida, y sea cual sea la respuesta, implicará algo profundo sobre nuestro lugar en el cosmos. Porque si somos comunes, entonces la vida podría estar más extendida de lo que imaginamos. Y si somos raros, entonces cada detalle de nuestra arquitectura planetaria adquiere un peso extraordinario. En ambos casos, la próxima generación de telescopios no solo observará el universo, redefinirá nuestra relación con él. Después de décadas de descubrimientos, comparaciones y dudas, la ciencia llega a un punto inevitable. No existe una única interpretación definitiva. Con la información que tenemos hoy, el sistema solar puede encajar en más de un relato coherente. No se trata de elegir el más reconfortante, sino de reconocer los escenarios posibles que emergen de los datos actuales. Cada uno describe un universo distinto y un lugar diferente para nosotros dentro de él. Escenario 1. Somos completamente normales. En este primer escenario, el sistema solar no sería una rareza cósmica, sino un miembro común de una población ampliamente distribuida. La razón por la que parece inusual hoy no estaría en su verdadera frecuencia, sino en nuestras limitaciones observacionales. Simplemente, los sistemas como el nuestro son difíciles de detectar. En esta visión, los sistemas planetarios tranquilos, con planetas bien espaciados y gigantes gaseosos lejanos, podrían ser tan comunes como los sistemas compactos que hoy dominan los catálogos. La diferencia es que los nuestros producen señales débiles, lentas y discretas, mientras que los sistemas extremos se anuncian con claridad a través de métodos indirectos. Si este escenario es correcto, el espejo cósmico actual estaría distorsionado. Estaríamos observando una versión exagerada del universo, dominada por los casos más ruidosos y llamativos. A medida que los nuevos telescopios amplíen su alcance y reduzcan los sesgos,
el sistema solar podría dejar de parecer especial. Este escenario implicaría que la formación planetaria tiende naturalmente hacia configuraciones ordenadas y estables, y que los sistemas compactos representan una fase visible o un subgrupo particular. Nuestro sistema no sería un producto excepcional, sino un resultado frecuente de procesos comunes. La consecuencia más profunda de este escenario es tranquilizadora. Si somos normales, entonces las condiciones que permitieron la estabilidad a largo plazo y la aparición de la vida podrían ser relativamente comunes. La Tierra no sería un accidente estadístico, sino una expresión típica de la evolución planetaria. Escenario 2. Somos inusualmente raros. El segundo escenario es más inquietante. En él, el sistema solar no solo parece raro, lo es realmente. Incluso cuando corregimos sesgos observacionales y ampliamos nuestras muestras, las arquitecturas como la nuestra siguen siendo escasas. Los sistemas compactos, dinámicos y llenos de supertierras dominan genuinamente la galaxia. En esta visión, nuestro sistema habría seguido un camino poco común. Evitó migraciones planetarias destructivas. Mantuvo a sus gigantes gaseosos en órbitas amplias y estables. Conservó una región interna tranquila durante miles de millones de años. Cada uno de estos factores, por separado, podría no ser extraordinario, pero su combinación sí lo sería. Si este escenario es correcto, entonces la estabilidad del sistema solar sería una excepción, no la norma. Un delicado equilibrio alcanzado por circunstancias específicas, quizás irrepetibles en la mayoría de los casos. La rareza no estaría en un solo elemento, sino en la suma de muchos detalles alineados. Este escenario tiene implicaciones profundas para la vida. Si los sistemas como el nuestro son raros, entonces los entornos que permiten la evolución de vida compleja durante largos períodos podrían ser aún más escasos. La vida microbiana podría ser común, pero la vida avanzada, consciente o tecnológica, podría ser excepcional. No se trata de una visión pesimista, sino sobria. En este universo la Tierra sería valiosa, no por ser el centro, sino por ser improbable. No estaríamos destinados a existir. Simplemente tuvimos suerte en una lotería cósmica de arquitecturas planetarias. Escenario 3. Somos raros, solo para los sistemas que hoy podemos ver. El tercer escenario es el más sutil y quizá el más realista. En él, el sistema solar no es ni completamente común ni verdaderamente raro. Es raro solo dentro de la muestra limitada que actualmente podemos observar. En este marco existen múltiples poblaciones de sistemas planetarios. Algunos son compactos y extremos, fácilmente detectables. Otros son amplios, tranquilos y discretos, mucho más difíciles de observar. Nuestro sistema pertenecería a esta segunda categoría. No sería raro en el universo completo, sino raro en nuestro catálogo actual. Este escenario reconoce que el universo puede albergar una diversidad mucho mayor de arquitecturas de lo que hoy imaginamos. El problema no sería conceptual, sino tecnológico. Estamos observando solo una fracción del espectro posible y extrapolando conclusiones a partir de ella. Aquí, la pregunta sobre la rareza del sistema solar no tiene una respuesta simple. Depende de qué parte del universo estamos viendo y de cómo definimos normalidad. A medida que las observaciones se expandan, podríamos descubrir que existen muchas familias de sistemas planetarios, cada una común dentro de su propio contexto. Este escenario también sugiere que la relación entre arquitectura planetaria y vida podría variar ampliamente. Algunos sistemas extremos podrían albergar vida bajo condiciones distintas. Otros, como el nuestro, favorecerían estabilidad a largo plazo. La diversidad
no estaría solo en los planetas, sino en las historias que permiten. Estos tres escenarios no son mutuamente excluyentes. El universo puede contener elementos de los tres. El sistema solar podría ser común en ciertos entornos, raro en otros y excepcional en su combinación específica de características. Lo importante no es elegir uno hoy, sino reconocer que nuestro lugar en el cosmos aún está en construcción. La ciencia no ha terminado de responder. Apenas ha comenzado a formular la pregunta con claridad. Y quizá esa sea la lección final de este recorrido. No importa si somos normales o raros. Lo que importa es que, por primera vez en la historia, tenemos las herramientas para averiguarlo. Si los segmentos anteriores nos enseñaron algo, es que la rareza del sistema solar no es un concepto sencillo. Hemos explorado la posibilidad de que seamos normales, excepcionalmente raros o raros solo respecto a lo que podemos observar. Pero existe un giro más profundo, y quizá inesperado. La rareza podría no estar en el sistema solar en absoluto, sino en el momento del universo que estamos observando. Esta idea desafía nuestra intuición y nos obliga a pensar en términos de tiempo cósmico, no solo de espacio. Para comprender esta perspectiva, primero debemos aceptar una verdad fundamental. El universo cambia con el tiempo. Las estrellas nacen, evolucionan y mueren. Los discos de gas que forman planetas se dispersan. Las órbitas se reajustan, los planetas migran y los sistemas planetarios maduran o colapsan. En otras palabras, un sistema planetario no es una foto fija, sino un proceso dinámico en constante transformación. Esto significa que la probabilidad de encontrar ciertos tipos de sistemas planetarios varía a lo largo del tiempo. Hoy, observamos un universo con miles de millones de estrellas relativamente maduras. Sus sistemas planetarios han tenido tiempo de estabilizarse o reorganizarse tras las etapas iniciales de formación violenta. Pero eso no siempre fue así, y no siempre será así. Si aplicamos esta idea al sistema solar, surge un escenario fascinante. Podría ser que, en términos de arquitectura y estabilidad, nuestro sistema no sea raro en absoluto, si consideramos la totalidad del universo, sino que sea raro en el momento específico cósmico en que lo observamos. En otras palabras, estamos viendo nuestra galaxia en un instante en el que los sistemas como el nuestro son visibles y detectables, mientras que otros tipos de sistemas podrían haber predominado en épocas anteriores o lo harán en el futuro. Este enfoque introduce la noción de un factor temporal en la rareza. Tal vez los sistemas compactos y dinámicos fueron más comunes en etapas tempranas de la formación galáctica, cuando los discos de gas eran densos y las migraciones planetarias violentas eran frecuentes. Con el paso del tiempo, muchos de estos sistemas colapsaron, se reorganizaron o perdieron planetas debido a interacciones gravitacionales. Hoy, cuando observamos el universo, los sistemas estables y tranquilos como el nuestro se vuelven más fáciles de detectar, precisamente porque han sobrevivido y perdurado. El concepto es contraintuitivo. Durante siglos pensamos en la normalidad en términos espaciales. Si un sistema se parece al nuestro, es normal. Si no, es raro. Ahora debemos añadir la dimensión temporal. Si un sistema es observable en nuestro momento cósmico, puede parecer raro o común, dependiendo del instante que elijamos para mirar. La normalidad, entonces, no es absoluta, sino relativa al tiempo. Esta idea también ayuda a explicar otro misterio. ¿Por qué muchos sistemas exoplanetarios que detectamos son extremos? Los telescopios actuales privilegian planetas grandes y cercanos porque son más fáciles de ver. Pero también es posible
que en etapas más tempranas del universo, estos sistemas compactos y dinámicos fueran más frecuentes en términos absolutos. Los sistemas tranquilos y amplios, como el nuestro, podrían surgir más tarde, después de que los discos de gas se dispersaran y las interacciones violentas se calmaran. Si esto es correcto, entonces la rareza no es una propiedad inherente del sistema solar, sino un reflejo del tiempo en que estamos observando. La posición cósmica de nuestra era podría hacer que ciertos tipos de sistemas sean más detectables, mientras que otros siguen ocultos, ya sea porque todavía están en formación o porque sus señales son demasiado débiles. La excepcionalidad del sistema solar sería, en ese sentido, una ilusión temporal. Este giro tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la vida y la habitabilidad. La estabilidad del sistema solar podría no ser un accidente único, sino el resultado de un contexto temporal favorable. En un universo más joven, con más caos y migraciones violentas, la vida compleja podría haber sido extremadamente rara. En un universo más maduro, los sistemas estables se vuelven más visibles, aumentando la probabilidad de entornos propicios para la vida avanzada. El tiempo cósmico también introduce una nueva forma de relatividad en nuestra interpretación de los exoplanetas. Lo que hoy vemos como rareza podría convertirse en normalidad dentro de 1.000 millones de años, cuando más sistemas hayan alcanzado una arquitectura similar a la nuestra. De manera inversa, los sistemas que hoy parecen comunes podrían haber sido excepcionales en el pasado, antes de que la dinámica gravitacional y la evolución estelar los transformara. Además, este enfoque obliga a reconsiderar los criterios de detección. Los telescopios no solo captan una instantánea espacial, sino también un instante temporal. Cada estrella y cada planeta que observamos tiene su propia historia evolutiva, y nosotros solo podemos verla en un punto determinado de esa historia. Por lo tanto, la estadística de sistemas similares al nuestro está íntimamente ligada a la ventana temporal que podemos estudiar. Esto también explica por qué los hallazgos futuros podrían cambiar radicalmente nuestra percepción. Si descubrimos sistemas jóvenes que todavía muestran migraciones violentas, o sistemas antiguos con estabilidad duradera, tendremos un marco temporal más completo para evaluar la rareza del sistema solar. La pregunta sobre nuestra normalidad no solo dependerá de cuántos sistemas se parezcan al nuestro, sino también de en qué fase de sus vidas los observamos. En última instancia, este giro final transforma nuestra pregunta original. Ya no se trata únicamente de ¿vivimos en el sistema solar más raro del universo? Ahora debemos preguntar, ¿vivimos en el momento cósmico en que los sistemas como el nuestro son visibles y detectables? La respuesta podría redefinir nuestra posición en la galaxia, no como un hecho absoluto, sino como un fenómeno dependiente del tiempo. La perspectiva temporal también añade un matiz filosófico. La rareza deja de ser una cualidad fija y se convierte en un fenómeno emergente, condicionado por la evolución del cosmos. Nuestra existencia, nuestra estabilidad y la posibilidad de vida compleja se inscriben dentro de un contexto cambiante, donde el orden y el caos se distribuyen a lo largo de miles de millones de años. Finalmente, este enfoque nos recuerda algo crucial. La ciencia del universo es tanto sobre lo que podemos ver como sobre cuándo podemos verlo. La comprensión de nuestro sistema solar, su rareza y su relación con otros sistemas no es un problema estático. Es un rompecabezas dinámico que combina espacio, tiempo y evolución. Y en ese sentido,
nuestra mirada actual, aunque poderosa, es sólo una de muchas posibles perspectivas. El giro final nos deja con una conclusión abierta pero estimulante. El sistema solar podría ser raro, común o simplemente visible en el instante correcto del tiempo cósmico. La respuesta definitiva no reside únicamente en los telescopios o en las estadísticas, sino en la intersección entre espacio, tiempo y evolución planetaria. Comprender esto es, quizás, el paso más cercano que podemos dar para responder a la pregunta que ha guiado toda esta exploración. ¿Cuál es nuestro verdadero lugar en el universo? A lo largo de este viaje, hemos explorado preguntas que parecen tocar los límites del conocimiento humano. ¿Es nuestro sistema solar raro o común? ¿Somos una excepción en la galaxia o simplemente parte de un patrón aún invisible? Pero al llegar al final de esta exploración, surge una verdad fundamental. La ciencia no nos ofrece respuestas finales, sino procesos inacabados. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas, cada telescopio revela nuevas fronteras y cada exoplaneta detectado desafía nuestras expectativas. Esta es precisamente la belleza del método científico. No busca confirmar intuiciones o satisfacer el deseo de certeza. Su fuerza radica en la capacidad de cuestionar nuestras suposiciones y redefinir nuestras conclusiones a medida que llegan nuevos datos. Hoy creemos que el sistema solar podría ser raro. Mañana, con observaciones más precisas y prolongadas, podría resultar ser la norma. O quizás su rareza se confirme de manera más profunda, revelando que nuestro hogar es un oasis de estabilidad en un universo caótico. Lo que está en juego en la próxima década es extraordinario. Nuevos telescopios, misiones espaciales y técnicas de detección prometen ampliar nuestro conocimiento más allá de lo que jamás imaginamos. Seremos capaces de ver planetas lejanos con mayor detalle, observar órbitas completas de sistemas amplios e incluso analizar atmósferas para buscar signos de habitabilidad. Cada uno de estos avances nos acerca a responder la pregunta que ha inspirado este video. ¿Vivimos en un sistema solar único o somos parte de un patrón común? La próxima década podría redefinir nuestra comprensión del universo y, por extensión, nuestro lugar en él. La respuesta a esta pregunta no es un simple dato estadístico. Implica consecuencias profundas sobre la vida, la estabilidad planetaria y la evolución cósmica. Si descubrimos que los sistemas como el nuestro son frecuentes, la vida compleja podría ser más común de lo que creemos. Si descubrimos que somos raros, entonces cada detalle de nuestra existencia, desde la estabilidad de Júpiter hasta la ausencia de supertierras, adquiere un valor excepcional, casi milagroso. Además, la investigación en curso tiene un componente filosófico ineludible. Al entender la arquitectura planetaria y su relación con la vida, comenzamos a comprender no solo cómo funciona el cosmos, sino por qué estamos aquí y cómo encajamos en la vasta historia del universo. Es una pregunta que no puede separarse de nuestra propia narrativa. La búsqueda de sentido, de lugar y de contexto dentro de un cosmos que desafía constantemente nuestras expectativas. La fascinación por estas preguntas también tiene un efecto inspirador. Nos recuerda que el conocimiento no es un producto acabado, sino un viaje compartido. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, contribuye a un mosaico más amplio, en el que la humanidad se sitúa como observador, intérprete y, en cierto sentido, participante. La ciencia, en este caso, es una forma de imaginación rigurosa que combina curiosidad, precisión y paciencia a escala cósmica. Y aunque todavía no tenemos la respuesta definitiva, la promesa de la próxima década
es suficiente para mantenernos expectantes. Estamos en un punto de inflexión. Los telescopios que están a punto de operar podrían revelar mundos que cambien nuestra perspectiva por completo, permitirnos mapear arquitecturas planetarias completas y, quizás, encontrar patrones que nos expliquen nuestra propia existencia. En este sentido, la pregunta sobre la rareza del sistema solar trasciende la astronomía. Es una pregunta que toca la biología, la física, la filosofía y la comprensión de nuestra propia historia. Comprender si somos normales, raros o simplemente visibles en un instante particular del tiempo cósmico es comprender algo esencial sobre la probabilidad de la vida, la evolución de los sistemas planetarios y nuestro lugar como especie consciente. En conclusión, estamos a punto de descubrirlo. La ciencia, con toda su complejidad y paciencia, nos está llevando a un horizonte donde las respuestas, aunque aún no completas, serán más claras y reveladoras. El viaje hacia esa comprensión es, en sí mismo, una aventura extraordinaria, que combina la humildad de reconocer lo que no sabemos con la emoción de anticipar lo que estamos a punto de aprender. A medida que cerramos este capítulo, es importante recordar que la exploración científica nunca termina. Cada exoplaneta descubierto, cada órbita trazada y cada telescopio lanzado al espacio nos acerca a un entendimiento más profundo del cosmos, pero también nos recuerda lo infinitamente complejo y vasto que es el universo. No existe un punto final definitivo en la ciencia. Siempre habrá nuevas preguntas, nuevos fenómenos por descubrir y nuevas formas de reinterpretar lo que creemos saber. La rareza del sistema solar, la estabilidad de Júpiter, las migraciones planetarias y la aparición de mundos que desafían nuestras teorías son solo parte de un relato más amplio. Estamos aprendiendo que la arquitectura del universo es diversa, dinámica y a veces contraintuitiva. Lo que hoy consideramos excepcional podría mañana ser una verdad general, o podría confirmarse que nuestra existencia es un milagro de equilibrio cósmico. Esa dualidad, incertidumbre y descubrimiento, es lo que hace que la ciencia sea emocionante y profundamente humana. La próxima década promete respuestas, pero también nuevas preguntas. Cada telescopio y cada misión espacial están diseñados para ampliar nuestra visión, no solo en términos de cantidad, sino de calidad y detalle de los datos. Esta es una era en la que podremos explorar sistemas planetarios completos, observar planetas del tamaño de la Tierra, en órbitas amplias, y estudiar atmósferas lejanas en busca de pistas sobre la vida. Lo que descubramos podría transformar nuestra comprensión del cosmos y, con ella, nuestro sentido de lugar dentro de él. Pero mientras esperamos esos descubrimientos, también podemos disfrutar del viaje. La ciencia es un proceso colectivo, un diálogo entre curiosidad y evidencia, entre imaginación y observación. Cada pregunta que planteamos sobre nuestro sistema solar y sobre otros mundos nos acerca un poco más a comprender la naturaleza de nuestra existencia y la historia de nuestro hogar cósmico. Recuerda que todas las narraciones relacionadas con este video están disponibles para descargar en el enlace que aparece en la descripción. Esto te permite disfrutarlas en cualquier momento, sin molestos anuncios, y sumergirte en los misterios del cosmos mientras viajas, descansas o simplemente sueñas con otros mundos. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del sistema solar y más allá. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a El Científico de los Sueños para seguir explorando los secretos del universo de una manera relajante y fascinante. Dale like, comparte con amigos curiosos
y activa la campanita para no perderte ninguna nueva exploración. Porque el universo es grande, cambiante y sorprendente, y juntos estamos a punto de descubrirlo.